Nosotros tenemos un canal de YouTube donde usted puede repasar el mensaje, porque a veces decimos, uy, sí estuvo bueno el mensaje, y dentro de 3 días usted, ¿qué fue lo que dijo el pastor el domingo? Pero entonces usted tiene la oportunidad de volver allí. Si algo le bendice a usted, usted tiene la oportunidad de volver a escucharlo, pero también tiene la oportunidad de hacerle saber a otros, mira, hay mensajes de la palabra de Dios que te pueden ayudar. De repente usted ha escuchado algo que ha bendecido su vida y sabe que hay alguien en necesidad de escuchar lo mismo, compártalo. Entre a nuestro canal de YouTube, suscríbase y comparta también con otros acerca de las buenas noticias de salvación. Esa es la razón por la cual le animamos a compartir el canal de YouTube. No para que nosotros seamos famosos, para que Jesús lo sea. Y para que Jesús siga sanando, y para que Jesús siga liberando, y para que Jesús siga bendiciendo la vida, no solamente la nuestra, sino la vida de muchos. Y yo creo que esto de desayuno en la playa es la respuesta de Dios a mi clamor de hace varias semanas atrás. Y yo creo que más que un clamor era una queja. Yo creo que yo no estaba clamando mucho, pero sí me estaba como quejando mucho. Y le decía a mi esposo Jacobo, yo me siento tan cansada. Yo siento cansancio, siento que no tengo un día de la semana para descansar y me siento realmente agotada. Y creo que se lo dije más de una vez. Y en vez de llevar eso a mi tiempo de oración, el Señor me tuvo que llevar a un pasaje de la Escritura para invitarme a tener con Él un desayuno en la playa. Y me llevó el Señor al pasaje que hoy les quiero compartir. Y cuando la historia sobre la cual se fundamenta este mensaje ocurrió, era el tiempo cuando ya habían pasado varios días desde que Jesús había padecido por nosotros. Ya saben, aquella noche cuando el Señor compartió el pan con los discípulos y lo partió y dio gracia. Y esa noche pasaron cosas extrañas. Esa noche los discípulos comenzaron a notar que había algo raro. Esa noche ellos sentían por qué el maestro está hablando de esta manera. Se está como despidiendo. ¿Alguien lo va a traicionar? ¿Quién lo va a traicionar? Y los discípulos estaban inquietos porque realmente esa noche pasaron cosas extrañas. Pero cuando hubo terminado la cena y el compartir de esa noche y la celebración de la Pascua, también nosotros sabemos lo que ocurrió. Ellos se fueron cerca de un huerto llamado el huerto de Getsemaní. Y en ese lugar dice la palabra que Cristo oraba en gran angustia. Él estaba muy angustiado porque él sabía lo que venía en las próximas horas para él. Y en ese huerto fue donde él hizo aquella famosa oración donde le dijo al Padre, Padre mío, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y gracias a que esa oración no se quedó allí, sino que tuvo una segunda parte, hoy usted y yo estamos aquí. Porque él no se quedó diciéndole al Padre como estaba Karen la semana pasada, yo sí estoy cansada, yo sí estoy cansada, yo sí estoy cansada. Sino que él oró más intensamente, dice la palabra, y dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí entregó su voluntad, ahí entregó todo lo que él era, todo lo que él representaba. Y él sabía a lo que se iba a enfrentar. Un tiempo de unos días terribles, unos días donde él tuvo que sufrir por nosotros para que se cumpliera lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías cuando dijo que él había sido despreciado y humillado y se iba a convertir en un varón de dolores experimentado en quebranto. Y estaba profetizado que su carne iba a ser molida por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y que el castigo, precio por nuestra paz, iba a caer sobre él. Y eso era lo que venía sobre el Señor. Y todos nosotros conocemos la historia, y si usted no la conoce, usted que está hoy aquí, o si alguien está viendo este video o está viendo esta transmisión por internet, déjeme decirle que eso sí pasó. Cristo entregó todo, estando en el cuerpo, sufrió por nosotros,
fue castigado por nuestras rebeliones. En ese huerto llegaron a llevárselo como un vil villano. Y los discípulos comenzaron a darse cuenta de que aquello que había comenzado como una extraña noche se estaba poniendo peor. Voltéese a su vecino y diga, se estaba poniendo peor. Y los siguientes días, yo trato a veces de recrear en mi mente, porque la Biblia no es un libro solamente histórico, no solamente narra acontecimientos que sucedieron y ya, sino que yo creo que todo lo que está escrito en la palabra es para la vida misma. Y por esa razón yo a veces trato de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos de los discípulos y de tratar de pensar qué estaba pasando con ellos en su mente. ¿Qué clase de emociones estaban experimentando? Y usted quizá hoy me puede ayudar a imaginar algunas. Ellos estaban experimentando una terrible confusión. Cuando ellos vieron morir a Jesús, cuando ellos vieron la forma como fue castigado, cuando ellos vieron la forma como fue crucificado, y cuando finalmente el cuerpo del Señor fue llevado a la tumba, y esa gran piedra selló la entrada de esa cueva, piense por un momento qué estaba pasando por la mente de los discípulos. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Y ellos tenían unas expectativas acerca de lo que ellos pensaban que era el reino y que era la venida del reino, de ese Mesías que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, el Mesías que la nación de Israel estaba anhelando que viniera por fin a traer libertad, pero la clase de libertad que estaba en la mente de los discípulos a lo mejor no se parecía en nada a lo que estaba pasando. Porque el imperio romano seguía gobernando sobre la nación y ellos seguían en gran opresión, porque ellos al principio no entendían cuál era la clase de libertad que Cristo iba a traer. Pero ciertamente yo no me puedo terminar de imaginar cómo fueron aquellos días posteriores a la muerte de Jesús. ¿Cómo fue ese jueves? Ellos escondiéndose, dice que estaban en gran temor. ¿Cómo fue el sábado? Fue un sábado de soledad, de silencio, de confusión, de angustia, de desesperación, de dolor, de tristeza. Ellos amaban al Señor. Ellos habían pasado 3 años maravillosos con Él. Ellos habían visto las cosas que nunca se les ocurrió que podían pasar. Ellos vieron muertos resucitar. Ellos vieron a Lázaro salir de la tumba. Ellos vieron a aquella niña que se levantó aún de la muerte. Ellos vieron a los leprosos ser sanados en un instante. Ellos vieron a ciegos ver. Ellos vieron a cojos andar. Ellos anduvieron con Jesús y vieron milagros de multiplicación, panes, peces, por multitud como nunca antes. Y no conforme con eso, ellos pasaban todo el tiempo con el Maestro. Y había ocasiones en que Jesús le estaba predicando a las multitudes, pero también Jesús pasaba tiempo especial con ellos a solas. Y no siempre andaba con los 12, a veces la Biblia dice en varias ocasiones, y Pedro, Juan y Jacobo fueron con Jesús a tal parte y fueron con Jesús a tal otra parte. Y en el camino Jesús les enseñaba y ellos habían, yo creo que aprendido a ser más que unos simples conocidos, ¿verdad que sí? Íntimos, como Dios quiere hoy tener íntimos, no solo conocidos. Dios no solo quiere que tú y yo lo conozcamos, Dios quiere intimar con nosotros. Y ese íntimo ya no estaba. Y aquel a quien ellos acudían cada vez que había una situación, ya no estaba físicamente con ellos. Y tampoco el Espíritu Santo había descendido, ni había sido derramado todavía. O sea que esos días pudieron significar muchas cosas, pero sobre todo mucha decepción. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo me imagino la
clase de preguntas que ellos se hacían, porque, repito, ellos habían dejado todo, absolutamente todo lo habían dejado para seguir a Jesús. Y ahora no hay maestro, no hay a quien seguir y no hay plan. Y yo me imagino, y la pescadería que yo dejé, y la familia, ellos habían dejado todo. Y ahora aquel por quien ellos dejaron todo, parecía que no estaba más. Parecía que por un momento todo fue oscuro y no había futuro ni porvenir. Lo que habían eran muchas interrogantes, mucha incertidumbre. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado por periodos en su vida donde usted se pregunta, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que yo no debía haber dado este paso en la vida? ¿Será que yo no me debía haber ido? ¿Será que yo no me debía haber quedado? ¿Será que yo no me debía haber casado? ¿Será que yo no me debía haber renunciado a este trabajo? ¿Será que... ¿Cuántas veces la vida nos pone situaciones donde nos hacemos exactamente las mismas preguntas que estos hombres se tuvieron que haber hecho en ese momento? ¿Y cuántas veces la vida nos pone bajo situaciones de presión que nos desgastan no solo físicamente, nos desgastan emocionalmente? ¿Sabe una cosa? Está científicamente demostrado que la presión y el cansancio emocional puede ser más duro y más perjudicial que el cansancio físico. Porque con el cansancio físico usted reposa, duerme y su cuerpo recarga energías. Es como cuando usted coloca su celular en la noche que ya está... Porque usted estaba viendo Instagram todo el día. No, mentira, esos no son ustedes. Esa es otra gente que yo conozco. Y entonces usted lo pone a cargar porque ya está sin baterías y él agarra batería. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cada vez que usted lo alimenta bien, usted está cargando, equipando con energía su cuerpo. Y cada vez que usted duerme lo suficiente y descansa, su cuerpo recibe beneficios y se recarga físicamente. El problema a veces no es el cansancio físico y a veces no es tanto el trabajo físico lo que nos agota. Lo que nos agota más es la mente. Hace unos días, creo que era con Lemuel. Sí, fue Lemuel. Esta semana me dijo, hubo un día de esta semana que me dijo, tía, yo me acosté a dormir temprano y no me podía dormir. ¿Y qué hiciste? ¿Contaste ovejitas? ¿Qué hiciste? ¿Oraste? ¿Qué hiciste? Tía, es que nada me funcionaba. Yo pasé toda la noche tratando de dormirme y no me dormía. Y entonces trataba de callar mis pensamientos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Es como que la mente no se apaga. Y uno trata de apagar. Dios mío, ¿dónde se apaga la mente? ¿Dónde está ese switch? Y la mente no deja de pensar. A mí me ha pasado. Y cuando paso por esas noches, al otro día amanezco cansadísima, muy cansada, porque no logré apagar mis pensamientos. Porque la angustia de algo o de muchos alguitos en la vida parecen querer tomar terreno en nuestra mente cuando nosotros queremos que nuestro cuerpo descanse. Ahora póngase usted a pensar en esos días en que los discípulos andaban tratando de pensar, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Porque de ellos dependían no solamente ellos mismos, ellos no eran solteros, sin compromiso. De ellos dependían también sus familias. Y lo que para muchos fue su fuente de sustento por muchos años ya no estaba. Porque ellos habían abandonado sus barcas y sus oficios y todo lo que ellos representaban por seguir a Jesús. Y de repente todo se apagó. Yo no me imagino la clase de noche que ellos pasaron esos días. Piensa.
y la clase de cansancio emocional que eso les pudiera haber generado a ellos. El peso, la angustia, el dolor, la tristeza. Yo digo que no hay cosa que carcoma más que la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber qué hacer con la vida. Entonces, ayúdeme a adelantar un poquitico la cinta y vayamos al momento en que Jesús resucita. Entonces Jesús resucita y comienza a aparecerse y a manifestarse de nuevo para que ellos supieran que Él estaba vivo, que ya no estaba más en esa cueva. Y entonces primero se le apareció a aquellas mujeres, ¿verdad? Que fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Y Él les da la buena noticia y le dice, anda y dile a Pedro. ¿Saben que nombró a Pedro especialmente, verdad? Él le dijo, ve y dile a Pedro y a los demás que yo estoy aquí de nuevo. Y de repente el Señor se desaparecía y de repente volvía a aparecer. Después se le apareció a Tomás. Y después se volvió a desaparecer. Y después se apareció de nuevo en el lugar donde los discípulos estaban escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Porque tenían mucho miedo. ¿Ha pasado usted por situaciones que le producen mucho miedo? Bueno, ellos también. Y Jesús se apareció en medio de ellos y ellos no le conocían. Y de repente, otro día, ocurren los hechos que vamos a leer en este momento. Quiero que vaya conmigo al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Porque no crea que la pastora está predicando y ni siquiera ha abierto la Biblia para leer nada. No, aquí vamos. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y yo quiero que mantenga su Biblia abierta y que mantenga sus ojos puestos sobre esta historia porque la vamos a ir analizando y vamos a ir descubriendo cosas allí por etapas. Dice así la palabra del Señor a partir del versículo número 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, no pescaron nada. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje y orando, el Señor me decía, Karen, corrieron a lo habitual. Diga conmigo, ¿a dónde corrieron? A lo habitual. A lo que ellos más conocían. ¿Qué era Pedro? Pescador. ¿Qué eran los hijos de Zebedeo? Pescadores también. ¿A dónde corrieron en el momento de la soledad, de la angustia, de la desesperación, del dolor, de la incertidumbre, de la tristeza, del sentido de abandono? Ellos se sintieron abandonados, ellos se sintieron traicionados, ellos se sintieron frustrados, ellos sintieron que ya nada había valido la pena y en ese momento, ¿qué hicieron? Corrieron a lo habitual. Diga conmigo, corrieron a lo que era habitual. A lo que era conocido para ellos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que usted y yo hacemos cuando tenemos miedo. Porque es lo mismo que la mayoría de los seres humanos hacemos cuando pasamos por una situación similar. Corremos hacia lo que conocemos. ¿Sabe por qué? Porque lo habitual y lo conocido me produce un sentido de seguridad, aunque sea falso. Porque lo habitual y lo conocido me hace sentirme
en confianza. Me hace como que yo estoy recuperando la confianza de saber que si ya no está el Señor, yo puedo volver a pescar para volver a sobrevivir en esta vida. Y eso fue lo que Pedro hizo. Dijo, yo me voy a pescar. Entonces corrió detrás de aquello que era habitual. Ahora bien, lo que es habitual es diferente para cada persona. Pero muchas veces en la vida, nosotros corremos a lo habitual en el momento de la angustia, de la frustración, porque representa seguridad. Es entendible porque eso satisface una necesidad. La necesidad de saber que yo puedo hacer algo. Que no me voy a quedar cruzado de brazos. Aunque me pese, yo sé que yo puedo hacer algo. Aunque me duela, yo sé que yo puedo hacer algo. Aunque me entristezca, yo al menos puedo hacer algo. Ahora Jesús no está y de momento ellos sintieron que todo se derrumbaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces en medio del temor de irme por algo nuevo, yo prefiero quedarme en donde conozco? ¿Cuántas veces Dios nos ha empujado, por ejemplo, a mirar otras opciones de trabajo, pero yo sigo aferrado al que tengo porque es lo que conozco y es lo que me proporciona seguridad? ¿Y cuántas veces nos aferramos a los ambientes en los que estamos y no nos queremos mover y no queremos ir ni siquiera acercarnos a la frontera? Porque en el fondo yo lo que tengo es miedo. Y por ese miedo yo me voy a mi lugar habitual, aunque ahí no encuentre satisfacción. Aunque yo sé que Dios me esté moviendo, aunque yo sé que Dios me está empujando, aunque yo sé que Dios tiene algo más para mí, tengo tanto miedo que me voy a aquel lugar donde todos estaban escondidos y llenos de temor, porque era lo habitual, y de ahí cogieron a pescar. Yo quiero que por favor me pongan la lámina. No esa, la primera. No, ellos se fueron a pescar. Porque pescar era lo conocido. Porque pescar era lo que dijeron, bueno, de algo tenemos que vivir, vámonos a pescar de nuevo. Y dice ahora, vamos a seguir con la lectura. Vamos al versículo número 4. Juan 21:4 dice así. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En este punto, mire con atención lo que está pasando. Ellos estaban siendo arrastrados hacia lo habitual, hacia el pasado, hacia lo que era natural para ellos, hacia su zona de comodidad, y Jesús aparece en la escena. Diga conmigo, Jesús aparece en la escena. Vamos, grítelo, de repente Jesús aparece en la escena para llevarlos a otro momento, a un recuerdo, a una memoria, a un pensamiento. Porque cuando ellos no sabían quién estaba en la orilla de la playa, ellos estaban alejados de la orilla. Esa persona que está en la orilla de la playa, que ellos no saben quién es, le dice de repente, tiren la red a la derecha y encontrarán. Y cuando ellos lo hacen, ¿qué creen ustedes que pasó? Cuando la red se llenó de peces, ¿qué pasó en la mente? 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 Ellos dijeron, wow, flashback. ¿Usted no ha tenido esos momentos donde usted dice, uy, esto ya lo viví? Wow,
Este momento, esto me trae algo, me trae un recuerdo. Me parece que estoy viviendo de nuevo algo que ya yo viví. Porque el Señor lo que los estaba llevando era aquel momento donde Él llamó a Pedro. Pedro estaba cansado, Pedro estaba frustrado, Pedro estaba quebrado. Y llegó a la orilla con todo el peso de sus deudas, con todo el peso de su incertidumbre, con todo el peso de su dolor y su tristeza de no llevar pan para su casa. Y Jesús le dijo, préstame tu barca que quiero predicar. Y Pedro, así como de mala gana, le diría, ay, sí, ya, ¿qué más? Yo estoy muy cansado. Y se fue a limpiar las redes mientras Jesús predicaba. Y después ustedes conocen la historia. Él invitó a Pedro a venir de nuevo y le dijo, vente a pescar conmigo. Y a pesar de que no habían pescado nada en toda la noche, en un momento Jesús le dijo, echa las redes aquí. Y se produjo aquel episodio de la pesca milagrosa. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Le estaba diciendo, Pedro y todos los demás, recuerden quién soy yo. Yo sé que la situación te está llevando a lo habitual. Yo sé que el miedo te está llevando a lo habitual. Yo sé que la decepción te está llevando a lo habitual. Yo sé que tu sentido de tristeza o de fracaso o lo que sea que estés viviendo ahora te está arrastrando a lo habitual. Pero déjame decirte, hay un pensamiento que tú tienes que poner en tu mente ahora porque Jesús te quiere llevar en otra dirección. Y es un pensamiento, diga conmigo, es un pensamiento. Es una memoria, es un recuerdo. Por eso el Señor dijo tantas y tantas veces, se lo decía a Israel a cada momento, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Y cuando te sientes a la mesa, cuéntale a tus hijos las maravillas que has visto. Jesús los lleva en otra dirección, le dice, lancen la red a la derecha. Y en ese momento ellos fueron a aquella pesca milagrosa, aquella maravilla, aquel milagro, aquel lugar de gozo, aquel lugar de asombro, aquel lugar de alegría. Dios los llevó en un momento al mismo lugar en la mente. Yo quiero que usted se voltee a alguien y le diga, atrapa ese pensamiento. Atrapa ese pensamiento, no lo dejes ir. Haz memoria de los momentos maravillosos que has vivido con Jesús. Haz memoria de las cosas gloriosas que Él te ha hecho experimentar. Ve de nuevo a ese primer amor. Ve de nuevo a ese lugar donde experimentaste por primera vez la plenitud y el gozo de ser perdonado, de sentirte que tienes un Padre en el cielo que nunca abandona. Ve, corre a ese lugar, coge ese pensamiento y atrápalo, no lo dejes ir. Atrapa ese pensamiento. Porque con ese pensamiento es que tú vas a dar el segundo paso. Vamos a leerlo. Dice el versículo 7. Vamos ahora al 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Cuando en aquel instante de repente ellos se dan cuenta que esa pesca no la habían podido producir en toda la noche y Dios los lleva a aquel momento de gloria y Dios les empieza a recordar, yo sigo aquí y estoy contigo, atrapa ese pensamiento y nada. Vamos, dígale al que está a su lado, vamos, nada ahora, muévete ahora, vamos, lánzate. Si te habías quitado la ropa porque ibas a dormir, estabas muy cómodo ahí donde estabas, vamos, cíñete ahora mismo y lánzate a nadar. Vamos con la siguiente lámina. Dígale a su vecino, lánzate. Porque con ese impulso de esa memoria, de ese recuerdo, de las cosas maravillosas
que el Señor hace, es con ese impulso que vamos a volver al lugar donde Él realmente nos quiere. Es con ese impulso. Él te está esperando en la orilla. Pedro dijo, yo no me voy a esperar hasta que estos son muchos peces, yo no me voy a esperar a que estos saquen todos esos peces. Él no aguantó, él se lanzó y se fue para la orilla adelante. ¿Y sabe qué Dios me decía con esto? Me dice, Karen, ¿por qué siempre tienen el primer impulso es hacerlo por ustedes mismos sin mí? No solamente corremos detrás de lo habitual, sino que además corremos a solucionar algo por nosotros mismos antes de consultar a Dios. No se sienta extraño ni culpable. La mayoría de los seres humanos somos así. Decimos, sí, yo confío en Dios. Se dice fácil, como decía mi esposo ahora cuando empezó el servicio. Confiar en Dios no son palabras. Confiar en Dios es saber que Él está y que Él está para mí y que Él está para que yo le consulte todo lo que yo quiero saber. Jesús quería llevarlos a que ellos le consultaran a Él, ¿y ahora qué? Pero mientras ellos siguieran pensando que Él estaba muerto y que ya no iba a estar más con ellos, y aun cuando Jesús se había aparecido en aquel lugar varias veces, ellos seguían tan frustrados, ellos seguían emocionalmente cargados, ellos seguían entristecidos, ellos seguían desorientados, pero ellos no le habían preguntado, ¿y ahora qué? Entonces el Señor se va a atravesar en nuestra vida. Cada vez que nosotros corramos hacia lo habitual, Jesús va a venir y nos va a decir, echa la red a la derecha, yo estoy contigo. Pero nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales alerta y no esperar. Coge esa memoria, coge ese recuerdo de la grandeza de Dios y ahora nada hacia la orilla. Ve a la presencia de Él. Ve a tu cuarto de oración, cierra tu puerta y habla con tu Padre que está allí en lo secreto contigo. Él está en lo secreto contigo, pero Él te quiere llevar a ese tiempo de estar en lo secreto, de buscar su presencia, de anhelar su guiatura, no de que tú resuelvas las cosas con tu propio parecer, con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento. Él quiere que dejemos de ser tan testarudos y lo pongamos de verdad a Él primero. Primero en nuestras decisiones, primero en nuestros momentos de angustia, primero como sanador de nuestras emociones, primero como el alimento y el sustento que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan. Porque usted puede alimentar su cuerpo, pero su alma y su espíritu tienen un alimento diferente que necesita recibir. Y usted sabe algo, sus emociones, su alma y su espíritu se están alimentando todos los días, tanto como su cuerpo. Porque no hay día que usted no deje de comer, ¿sí o no? Yo tampoco. A mí me gusta comer. Ayunar es bueno. Yo lo hago también, lo practico como una disciplina espiritual. Pero me gusta comer. Porque comer satisface una necesidad. Y mi necesidad emocional. La necesidad emocional se está alimentando todos los días, quiera o no quiera. Si usted abraza pensamientos de fracaso, eso es lo que está alimentando sus emociones ese día. Si usted deja que aniden en su mente decepciones, frustraciones y ese es el pensamiento que usted mantiene en su mente todo el día, déjeme decirle que esa es la causa de su irritabilidad. ¿Está irritable? ¿Se enoja usted de repente sin causa? ¿O eso no le pasa a la gente que está aquí sentada? Eso le pasa así, yo sé.
Eso es en otra iglesia, dijo mi esposo. Eso no le pasa a la gente que está aquí. ¿Sabe por qué nos pasa? No les pasa, nos pasa. Porque también estamos alimentando nuestra alma, pero lo estamos haciendo de la forma incorrecta. Jesús sabía que si Él no se atravesaba ese día, ellos iban a seguir alimentando su decepción. Ellos iban a seguir alimentando su dolor. Ellos iban a seguir alimentando su tristeza. Ellos iban a seguir alimentando su decepción. Y eso es lo que le está pasando a la sociedad entera hoy. Estamos alimentando lo incorrecto. Estamos abrazando toda la tristeza y el dolor que hay en el mundo, así sea en las noticias, lo abrazamos. Ay, mira esta noticia. Tú no sabes lo que está pasando en Venezuela. A mí me entristece lo que está pasando en Venezuela. Pero yo no puedo alimentar mi alma con eso. Yo no puedo alimentar mi pensamiento todo el día de eso. Yo tengo un alimento mejor que sí va a traer sustento a mi alma. Y ese pensamiento no está en las noticias, está aquí. Este es el pensamiento que tiene que alimentar mi alma. Este es el verdadero alimento que mi esperanza y mi fe necesitan. Mi alma no necesita mi conmiseración. Y cuando estoy triste, no se condene por estar triste. Usted es un ser humano y Dios lo entiende. Solamente despiértese, porque Jesús se quiere atravesar en esa barca y gritarte: tira la red a la derecha. Para recordarte, sigo aquí, eres mi hijo, eres mi hija, no te voy a abandonar, prometí estar contigo en las buenas, en las malas, cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, cuando te equivocas, cuando aciertas, cuando obedeces, cuando me desobedeces, te quiero llevar al lugar correcto, te quiero llevar al lugar correcto. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no es un Dios que le da la espalda a la gente cuando se equivoca. Dios es un Dios presente. Dios es un Dios que se nos atraviesa. Dios es un Dios que está en la playa gritando: sigo aquí. El que te sanó el otro día, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando clamabas en medio de tu dolor y yo te respondí: sigo aquí? Él estaba en la orilla gritándoles: sigo aquí. Sigo aquí. Sigo aquí para apoyarte. Sigo aquí. Y Dios es tan tierno. Jesús es tan lindo. Pedro se lanza. Nada. Tomó impulso. Se acordó de la pesca milagrosa. Y dijo: ¿qué hago yo aquí? Rápido. Se vistió. Se lanzó al mar. Llegó a la orilla. Jesús vino a servir. Y Jesús estaba allí en la orilla de la playa. Y dice la escritura que ellos no preguntaron: ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Ni qué haces aquí? Quiero volver al versículo, al pasaje, para que leamos lo siguiente. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el 8: los que se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. El 9: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Qué encontraron? El desayuno preparado. ¿A cuántos les gusta despertar y que el desayuno esté preparado? Hay gente que dice: a mí me encanta, pero eso nunca sucede. Pero ¿saben qué? No es por presumir, pero yo todos los días, desde que en esta nueva temporada que estamos viviendo, en mi casa estamos en una nueva temporada.
Y en esta nueva temporada que nos ha tocado vivir, todos los días, cuando yo llego a la cocina, el desayuno ya está listo. Tengo un esposo tan lindo. Todos los días, todos los días, todos los días. Ahora que yo me tengo que parar más tempranito y alistarme para salir corriendo a la escuela, y él se levanta entonces más temprano que yo y prepara mi desayuno. Pero esto es un acto que revela la verdadera naturaleza de Jesús. Dice, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. ¿Y de dónde sacó el Señor pan? Porque pescados habían ahí. Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Dios de toda provisión. Él no necesita que nosotros le ayudemos a proveer. Él es proveedor en sí mismo. Y Él les estaba recordando en ese momento: yo vine a servirles y sigo aquí dispuesto a servirles. Llegué temprano a preparar el desayuno para ustedes. Y les estaba diciendo: vengan a la orilla de la playa. Yo sé que están cansados. Yo sé que están emocionalmente desgastados. Yo sé que han pasado por momentos de dolor, de tristeza, de angustia. Yo sé que la incertidumbre del tiempo que están viviendo es pesado para el alma. Pero yo estoy aquí, estaba diciendo el Señor, con el desayuno listo para ustedes. Él nos está diciendo hoy: te invito a desayunar conmigo en la playa. Y no tienes que traer nada. El pan y el pescado ya están listos para ti. El sustento que tú necesitas no está en las cosas que compras. Está en las cosas que Dios te provee. Lo que tu alma necesita no está en las revistas, ni en el Instagram, ni en el Facebook. Y no se parece a la vida de nadie más. Se parece al diseño único que Dios hizo de ti, al propósito para el cual Él te trajo a la tierra. Porque Dios no se equivocó contigo. Y Él te está esperando en la orilla de la playa con tu desayuno listo. Él vino a servir. Él está siempre alrededor de ti para servirte. Cuando te has sentido abandonado, nunca has estado solo, jamás. Dios está allí. En el valle de la desesperación, en tus luchas matrimoniales, familiares, económicas, Dios está contigo. El Dios que te sacó de tierra de servidumbre estará contigo en todo tu viaje a través del desierto. Y no solo eso. Quiero que vaya conmigo rapidito a Deuteronomio 6:12. Porque este versículo es clave para que usted se lo lleve hoy en el corazón. Y recuerde su desayuno en la playa. Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde te sacó? De una casa de servidumbre, de un Egipto. Tu Egipto, tu Egipto, tu Egipto, tu Egipto, tu Egipto, tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío. Todos teníamos un Egipto. Todos estábamos en casa de servidumbre. Yo no sé lo que representa tu Egipto, pero yo sé que ya tú no estás más en Egipto y que Dios no quiere que vuelvas a lo habitual. Dios no quiere que diga como dijo el pueblo de Israel: ay, yo quiero volver a comer de las sobras de los egipcios. Porque tú no necesitas las sobras, tú necesitas la comida fresca que Dios tiene servida para ti hoy en la orilla de la playa. Tú no necesitas las migajas de Egipto.
Él te sacó de una tierra de servidumbre, y el Dios que te sacó es el Dios que estará contigo. Yo quiero enseñarte hoy algo. No esperes a que cese tu momento de angustia, porque es en medio de la angustia que Dios va a actuar. No es cuando cese la tormenta, es en medio de la tormenta. No es cuando cese el dolor, es en medio del dolor. Allí en tu tiempo de mayor necesidad, cuando aún te sientes agotado, cuando aún te sientes herido, cuando aún te sientes desesperado. No es cuando termine. No es cuando termine. Cierro con esto. Vaya rápidamente al Salmo 23. Y quiero que ponga sus ojos en el versículo 5. Y que me entienda lo que le estoy diciendo hoy. No es cuando pase la tormenta. A veces estamos en la casa, ¿verdad? Y vemos el tiempo como se puso ahora. Mucha gente diría: ay, no voy para la iglesia porque está lloviendo. Vente lloviendo. Vente lloviendo, vente en medio de la tormenta. Que me voy a mojar. No importa, te secas. Te secas. Dice el Salmo 23:5: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesas delante de mí en presencia. Diga conmigo: en presencia, en presencia, en presencia. Yo no sé quiénes son tus angustiadores, pero yo sé algo: tus angustiadores no son personas, tus angustiadores son situaciones. Pero en presencia de tus angustiadores hay un banquete, hay una mesa para que tú te sientes allí en presencia de tus angustiadores. Esto es real. Yo lo voy a leer en otras dos versiones. Palabra de Dios para Todos dice: me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. La Nueva Versión Internacional lo dice así: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Y esta me encanta. Esta versión me encanta. Dice: puedo cruzar, dice el 4, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Tú me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. ¿Sabe? Encontrar ese desayuno listo en la playa, eso es para reyes. Eso es para hijos amados. Eso es para hijos queridos. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Yo quiero que todo ojo se cierre ahora. Cierre sus ojos. Y yo quiero que número 1, usted vaya a ese lugar de victoria. Yo quiero que usted vaya, que usted viaje en su mente a ese momento en que usted clamó a Dios y Dios le oyó. Y Dios le libró y lo sacó de su desesperación. Yo quiero que vaya ahora un momento en su mente, en un viaje a ese lugar preciso en el tiempo donde usted estaba en desesperación y Dios lo libró. Y Dios abrió el cielo. Y Dios abrió el mar. Y Dios hizo descender pan del cielo para usted, de donde usted menos lo imaginaba, cuando usted menos lo esperaba. Y dele gloria a Dios por ese momento. Y ahora agarre impulso, no deje ir ese pensamiento, no deje ir esa fuerza, no deje ir ese impulso. Y ahora échese al mar y nade hasta la orilla. Porque Dios te trajo aquí hoy para llevarte de nuevo a esa invitación. Hay un desayuno para ti
la orilla de la playa, en el medio de tu dolor, en el medio de tu incertidumbre. Yo sé que hay gente aquí que está pasando un momento tremendo de cambio en su vida, y yo quiero abrir este altar. Si usted quiere venir al altar hoy, pase ahí. Hoy hay un momento de gloria en este altar. Corra con ese impulso. Corra ahora corra con ese impulso. Y venga al altar, porque Dios quiere traer restauración, y Dios te quiere llevar a momentos de gloria. Dios te quiere llevar a momentos de sanidad. El Dios que te sacó de la casa de servidumbre, ese Dios no te abandona. Ese Dios está contigo. Ese Dios camina contigo. Ese Dios te hace atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Y ese Dios te trajo aquí hoy para recordar